Contiene un tercio del petróleo y gas natural del mundo. Para llevarlo a Europa es necesario rodear toda la península arábiga y salir por el canal de Suez. Pero debes saber que aquí te cobran. O también se puede hacer la línea recta. Asimismo, la civilización del planeta empieza en 3 sitios: Mesopotamia, Sumeria y Egipto, quienes siempre han sido el punto de contacto entre Occidente y Oriente, dándole a Asia salida al Mediterráneo. Y es por esta distribución de territorios que nacen las primeras religiones monoteístas: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Siempre se ha creído que los árabes son una religión, pero no es así, son un pueblo. Un árabe puede ser perteneciente a cualquiera de estas 3 religiones. Los musulmanes se dividen en 2 ramas, los suníes y los chiíes. Por un lado, los suníes, con el 70% de la población, quienes creen en el profeta Mahoma y el dios Alá, y los chiíes, con el 13% de la población, de la cual son pertenecientes la familia Al-Asad y jefes militares. Creen en Ali ibn Abi Talib como el sucesor del profeta Muhammad. Por otro lado, se encuentran los cristianos, con el 10% de la población, y el porcentaje sobrante pertenece a otras religiones. Cabe resaltar que estos porcentajes se refieren únicamente al pueblo sirio. La familia Al-Asad, al ser chií, genera desconfianza en la población suní y mata y encarcela a miles de civiles que están en contra de este. Antes de continuar, es necesario mencionar por dónde ha pasado Siria. Muchos han querido controlar esta zona y siempre ha estado dentro de un imperio: persa, griego, romano. Y luego el Islam construye su propio imperio, el Islam. El último imperio en llegar es el otomano, que viene a conquistar sectores de Asia, acompañado de Genghis Khan, un conquistador y guerrero mongol. Conquistan todo y se crea el imperio, y permanecen allí hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, 600 años. Posterior a esta guerra aparece por primera vez Siria en un mapa, y con ello se crean también estos pequeños países: Irak, Arabia, Jordania y Palestina. Pero, ¿quién se inventa estos países? Es allí donde aparece el secreto acuerdo de Sykes-Picot. Los ingleses y los franceses no tenían la capacidad de derrocar solos al Imperio Otomano. La única manera de lograrlo sería obteniendo ayuda de habitantes de allí, y les prometen la Gran Arabia. El único problema fue que los estafaron. En lugar de darles la tierra prometida, los ingleses y franceses crearon estos pequeños países, los cuales eran zonas bajo su control, con gobernantes puestos por ellos. Hacen lo que desean con esta zona, y Francia, quien tiene a Siria bajo su control, obtiene petróleo de allí y lo vende a países extranjeros. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van, pero antes crean Israel, el cual genera polémica con sus estados vecinos. Mientras tanto, Siria pierde estabilidad y comienza a tener constantes golpes de estado. Se une con Egipto y este lo convence de nacionalizar el petróleo. Para esta época aparece la ideología Baas, donde nace el sueño de una nación árabe con ideas socialistas laicas. Hafez al-Assad se convierte en el jefe del partido Baas en Siria, y en Irak Saddam Hussein adquiere fuerzas, y por diferencias entre los países se divide el partido Baas en pro-Siria y pro-Irak debido a los diferentes pensamientos. Ocurre la Guerra Fría y el mundo se divide entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y ocasiona la oposición islamista al régimen de al-Assad. Ahora bien, retomemos la historia. A partir del año 2000, Bashar al-Assad pasa al poder debido a la muerte de su padre, quien llevaba más de 30 años en el poder, y trae consigo el internet, la civilización y nuevas esperanzas de vida. Aparece la oposición por medio de un debate político de los hermanos musulmanes, los cuales son una sociedad política islamista con un ideal suní, y también debido a las personas que están en contra de su gobierno. Luego de esto, el gobierno arresta a la oposición. Por otro lado, George Bush integra a Siria en el eje del mal junto a otros países, el cual es una lista que él creó para describir a los sistemas que apoyan el terrorismo. Hacia inicios del 2011, Medio Oriente se vio azotado por una serie de revueltas, levantamientos, protestas e intervenciones, ocasionando así crisis internas hacia los gobiernos, debido a la escasez de alimentos, falta de trabajo y represión, y a todo esto se le denominó la Primavera Árabe. Ahora bien, en cuanto a Siria, esta comienza protestando pacíficamente, debido a que estaban exigiendo las nuevas reformas que el gobierno había prometido.
pero el gobierno responde a estas violentamente, ocasionando decenas de muertos, y poco a poco se van intensificando. Y esto hace que un grupo de oficiales militares y un grupo de civiles se unan y forman el Ejército Libre Sirio, para poder derrocar el gobierno. ¿Quiénes son los aliados y enemigos de Siria? Como aliados se encuentran Irán, por sus creencias religiosas, ya que sus gobernantes son chiíes, y Rusia y China por su estrategia económica, su petróleo y su comercio. Y como enemigos se encuentran Estados Unidos, debido a que van en contra de Bashar al-Assad y el Estado Islámico, y porque éste financia sus armas. Turquía, porque apoya las ideologías de Estados Unidos y se opone a Bashar al-Assad. Y Arabia Saudita, porque también se opone a Bashar al-Assad y apoya a los rebeldes suníes. Diferentes líderes estadounidenses y europeos solicitan a al-Assad que renuncie, y decretan que el futuro de Siria debería ser determinado por su propio pueblo. Aún así, las protestas continúan y crecen principalmente en dos ciudades de Siria, Alepo, la cual está ubicada al norte, y Damasco, la capital. A finales de 2011 y comienzos de 2012, los grupos terroristas sirios asesinan a 44 personas en Damasco por medio de explosiones. La creciente violencia y brutalidad en el país ocasiona que la comunidad internacional llame al conflicto sirio una guerra civil. Tenemos que recordar la diferencia entre opositores y rebeldes, teniendo en cuenta que ambos van en contra del gobierno. En primer lugar están los opositores, quienes tienen como objetivo derrocar al gobierno, pero no radicalmente, y tenemos como ejemplo de este el Ejército Libre Sirio. Por otro lado están los rebeldes, quienes desean un Estado árabe unificado extremista, con el fin de destruir a los que no comparten su misma ideología, y entre estos encontramos al grupo ISIS. Al-Assad da un discurso público donde promete a los rebeldes cesar los ataques y la violencia, siempre y cuando estos también lo hagan, y asimismo poder llegar a un mejor entendimiento entre ambos. Pero ese mismo día, el ejército sirio bombardeó localidades ocupadas por estos mismos, lo que hizo que rechazaran la propuesta de Al-Assad. En marzo del 2013, los rebeldes bombardean el centro de Damasco, cerca de la residencia de Al-Assad, provocando daños materiales y heridos. El 3 de marzo, los rebeldes del grupo Al-Nusra invaden Raqqa, convirtiéndola en la primera gran ciudad en caer completamente. En agosto del 2013, cientos de personas mueren en lo que se sospecha que fue un ataque con armas químicas, en zonas bajo la autoridad de rebeldes en las afueras de Damasco. Diversos países encabezados por Estados Unidos responsabilizaron al gobierno sirio. El 30 de agosto, Estados Unidos y Francia anuncian estar listos para un ataque a Siria. Sin embargo, Inglaterra votó en contra de una intervención a Siria, por lo cual Al-Assad dijo que respondería a cualquier ataque. El Estado Islámico se apodera del campo petrolífero Shahid, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Homs, la que hoy en día se encuentra devastada, atacando y asesinando a fuerzas gubernamentales. De mayo a agosto del 2015, ISIS se apodera de Palmira y bombardea muchos de los templos y santuarios milenarios de la ciudad en el desierto. Ejecutan a docenas de personas en el antiguo templo y decapitan a un experto en antigüedades que se negó a revelar las localizaciones de otros tesoros arqueológicos y artísticos. Y por esto se rindió homenaje por medio de una orquesta. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual es el encargado de mantener la paz y seguridad entre naciones, aprobó un plan que fija el inicio de un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, lo que llevaría un alto al fuego. Hay que resaltar que no se mencionaron ciertos acontecimientos en lo ya expuesto, pues no cumplían un papel primordial. Entre los años 2011 a 2016 ocurrieron atentados y ataques causantes de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños, el desplazamiento de 4 millones de personas y la división del territorio en el país, como resalta Catalina Gómez, una periodista colombiana quien afirma que actualmente todo es cuestión de quién vence a quién y no de las innumerables cifras de civiles que han sufrido todo el conflicto.